Bienvenido a la presentación Ajustando las cuentas. Para esta unidad, estaremos presentando el tema relacionado con el ajuste a las cuentas del mayor. Tendremos la oportunidad de analizar transacciones, evaluar el efecto del débito y del crédito para las entradas de ajuste, así como los procedimientos a seguir para poder preparar el balance de comprobación ajustado. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar la unidad, podrás expresar la diferencia entre un año fiscal y el año natural de una empresa, contrastar y argumentar entre la contabilidad fundamentada en el efectivo y la fundamentada en la acumulación, identificar y generar los ajustes necesarios para el cierre del ciclo contable, examinar los componentes y preparar un balance de comprobación ajustado. Establecer el tiempo. Los contables dividen la vida económica de los negocios en períodos de tiempo artificiales. Generalmente estos se presentarán mensualmente por trimestres o por año. Este concepto se identifica como el supuesto del período del tiempo, también conocido como el supuesto de periodicidad. A los períodos de tiempo mensual y trimestral se les llama períodos interinos. Las empresas públicas deben preparar estados financieros trimestrales y anuales. Estos se someten a las agencias que les supervisan. El año fiscal es aquel periodo de tiempo en contabilidad que comprende un año. El año calendario comprende el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Los principios de contabilidad generalmente aceptados validan como correcto el registro de la contabilidad que se fundamenta en la acumulación. Para la contabilidad fundamentada en la acumulación, las transacciones se registran en el periodo en que los eventos ocurren. Los ingresos, revenues, se reconocen cuando son devengados sin considerar que no se haya recibido pago en efectivo. Los gastos, expenses, se reconocen cuando se incurre en ellos en lugar de cuando son pagados. Por otro lado, la contabilidad fundamentada en el efectivo es un sistema que no está considerado como una práctica correcta, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Mediante este sistema, los ingresos se reconocen al recibir el efectivo y no cuando son devengados. Además, bajo este modelo, los gastos se registran cuando son pagados y no cuando se incurre en ellos, lo que está en contradicción con la contabilidad fundamentada en la acumulación. El principio para el reconocimiento de los ingresos establece que se reconoce el ingreso en el periodo de contabilidad en el cual se devenga. En una empresa de servicios, el ingreso se considera devengado en el momento en que el servicio se completa. El principio para el reconocimiento de los gastos establece la práctica de parear los gastos con los ingresos en el periodo en que la empresa realiza esfuerzos para generar tales ingresos. Permite que los gastos correspondan a los ingresos, esto es, se incurre en unos gastos para poder generar ingresos. Las entradas de ajuste. Adjusting entries. Las entradas de ajuste, número 1, son necesarias porque el balance de comprobación puede no incluir información actualizada a la fecha actual. Número 2. Buscan garantizar que los principios para reconocer los ingresos y los gastos se sigan. Número 3. Son requeridas siempre que la empresa prepara los estados financieros. Número 4. Incluirá por lo menos una cuenta del estado de ingresos y gastos y una cuenta del estado de situación. Observa en la diapositiva la definición para gastos prepagados, ingresos no devengados, ingresos acumulados, gastos acumulados. Es conveniente que repases estos conceptos y que busques información adicional en el libro de texto que contribuya a que comprendas la teoría.
Las entradas de ajuste para los diferidos se pueden agrupar en dos tipos: los gastos prepagados, como la compra de una póliza de seguro o el pago adelantado de la renta, o los ingresos no ganados, como por ejemplo el adelanto que hace un cliente para recibir un producto o un servicio. Los gastos prepagados representan un pago en efectivo que se registra como un activo, dado cuyo servicio o beneficio se recibirá en el futuro. Dentro de las diferentes cuentas de gastos prepagados, podemos mencionar las siguientes: los seguros, los materiales de oficina, la publicidad, la renta, el equipo, los edificios. Los gastos prepagados expiran a medida que el tiempo transcurre o por su uso. La entrada de ajuste aumenta lo que implica debitar de una cuenta de gasto y disminuye mediante un crédito a una cuenta de activo. Analicemos esta situación. Alpha Company compró materiales a un costo de $2,500 el 5 de octubre. Luego registró el pago aumentado, débito, el activo materiales. Esta cuenta, al 31 de octubre, presenta un balance de $2,500 en el balance de comprobación. Un conteo físico del inventario, al cierre del negocio, el 31 de octubre, demostró que hay $1,000 de materiales disponibles en el almacén, que indica que se utilizaron $1,500 de materiales. Se procede a debitar la cuenta identificada como gasto de materiales por $1,500 y se acredita la cuenta identificada como materiales por $1,500. Observa en la diapositiva el análisis de la transacción. El gasto de materiales aumenta $1,500, mientras que el activo materiales disminuye $1,500. Al analizar la ecuación básica, resulta que los activos disminuyen y el patrimonio del dueño disminuye. Para el análisis de débito-crédito, encontramos que los débitos aumentan los gastos. Por consiguiente, se debita gasto de materiales por $1,500. Además, los créditos disminuyen los activos, por lo cual se acredita el activo materiales por $1,500. La entrada de jornal detalla las cuentas del mayor general y su respectiva cantidad en débito y crédito. Al realizar la transferencia del jornal diario a la cuenta del mayor, observamos el movimiento de las respectivas cuentas para el mes, así como el balance final registrado. Veamos la siguiente situación. El 4 de octubre, Alpha Company pagó $600 por una póliza de seguros de un año. La cubierta del seguro comenzó el 1 de octubre. Alpha registró el pago aumentando por el débito de la cuenta de seguro prepagado. Esta cuenta mantiene un balance de $600 en el balance de comprobación al 31 de octubre. La amortización del seguro por $50, $600 sobre 12, refleja la expiración mensual del seguro prepagado. En esta transacción, el gasto de seguro se debita por $50 y la cuenta de seguro prepagado se acredita por $50. Observa en la diapositiva el análisis de la transacción. El gasto de seguros aumenta $50 y el activo seguro prepagado disminuye $50. Al analizar la ecuación básica, resulta que los activos, al igual que el patrimonio del dueño, disminuyen. Para el análisis de débito-crédito, encontramos que los débitos aumentan los gastos, por consiguiente, se debita el gasto de seguro por $50. Además, los créditos disminuyen los activos, por lo que se acredita el seguro prepagado por $50. La entrada de jornal detalla las cuentas de mayor y la respectiva cantidad en débito y crédito. Al realizar la transferencia del jornal diario a la cuenta del mayor, observamos el movimiento de las respectivas cuentas para el mes, así como el balance final registrado. El concepto de depreciación consiste en lo siguiente.
Los edificios, los equipos y los autos, activos con vida a largo plazo, son registrados como activos, en lugar de gastos, en el año en que son adquiridos. Las empresas presentan una parte del costo de los activos como un gasto de depreciación para cada periodo de la vida útil del activo. La depreciación no representa un cambio real en el valor del activo. Para Alpha Company, considera que la depreciación para el equipo es de $480 por año o $40 por mes. Se procede a debitar el gasto de depreciación por $40 y se acredita la cuenta depreciación acumulada por $40. A la depreciación acumulada se le conoce como una contracuenta del activo. Observa en la diapositiva el análisis de la transacción. La contracuenta de activo, depreciación acumulada equipo, disminuye el activo por $40 y el gasto de depreciación disminuye el patrimonio del dueño por $40. Al analizar la ecuación básica, resulta que los activos, al igual que el patrimonio del dueño, disminuyen. Para el análisis de débito-crédito, encontramos que los débitos aumentan los gastos. Por consiguiente, se debita el gasto de depreciación por $40. Además, los créditos disminuyen los activos, por lo que se acredita la contracuenta de activo, depreciación acumulada equipo, por $40. La entrada de jornal detalla las cuentas del mayor y la respectiva cantidad en débito y crédito. Al realizar la transferencia del jornal diario a la cuenta de mayor, observamos el movimiento de las respectivas cuentas para el mes y el balance final registrado. Para la presentación en el estado de situación, la depreciación acumulada es una contracuenta del activo. Se presenta inmediatamente después de la cuenta a la que cancela en el estado de situación. El balance normal de una contracuenta de activo es crédito. Los ingresos no devengados se definen como aquel efectivo recibido que se registra como una deuda porque el ingreso aún no se ha devengado. El efectivo se recibe antes de que el ingreso sea registrado o devengado. Podemos recibir efectivo clasificado como ingresos no devengados por medio de la renta, los boletos de avión, las suscripciones a revistas, los depósitos de los clientes para la compra de bienes o servicios. Para los ingresos no devengados, la entrada de ajuste se realiza para registrar el ingreso que fue ganado y presenta la deuda que se mantiene. Resulta en una disminución, débito, a la cuenta de pasivo y en un aumento, crédito, a una cuenta de ingresos. Analicemos esta situación. Alpha Company recibió $1,200 el 2 de octubre de ABC Company por servicios que se espera sean finalizados el 31 de diciembre. El ingreso de servicios por comisiones no devengado presenta un balance de $1,200 en el balance de comprobación al 31 de octubre. El análisis financiero revela que la empresa ganó $400 de dichas comisiones en octubre. Se procede a debitar la cuenta ingreso por servicios no devengados por $400 y a acreditar la cuenta de ingresos por servicios por $400. Los servicios completados. Observa en la diapositiva el análisis de la transacción. El pasivo ingresos por servicios no devengados disminuye por $400 y los ingresos por servicios aumentan $400. Al analizar la ecuación básica, resulta que los pasivos disminuyen y el patrimonio del dueño aumenta. Para el análisis de débito-crédito, encontramos que los débitos disminuyen los pasivos, por consiguiente, se debitan los ingresos por servicios no devengados por $400. Por otra parte, los créditos aumentan los ingresos, por lo que se acreditan los ingresos por servicios por $400. La entrada de jornal detalla las cuentas de mayor y la respectiva cantidad en débito y crédito. Al realizar la transferencia del jornal diario a la cuenta del mayor,
Observamos el movimiento de las respectivas cuentas para el mes y el balance final registrado. Las entradas de ajuste para registrar los acumulados se hacen para reconocer los ingresos devengados o los gastos en los que se ha incurrido en el periodo de contabilidad corriente y que no han sido registrados mediante las entradas diarias. Los ingresos acumulados son aquellos ingresos ganados, pero no recibidos en efectivo o no registrados. Ordinariamente los ingresos son registrados antes de que se reciba el pago en efectivo por los trabajos realizados y facturados. Los ingresos acumulados pueden ocurrir en los siguientes casos: las rentas, los intereses, los servicios completados. En cuanto a los ingresos acumulados, la entrada de ajuste presenta las cuentas por cobrar que existen y registra los ingresos ganados. La entrada de ajuste aumenta mediante débito una cuenta de activo y aumenta mediante crédito una cuenta de ingresos. Analicemos estas dos transacciones. Durante el mes de octubre, Alpha Company ganó $200 por servicios prestados que aún no se han registrado en los libros de contabilidad. El 10 de noviembre, Alpha Company recibió efectivo por $200 por los servicios realizados y facturados. En la primera transacción, se debita de las cuentas por cobrar $200 y se acreditan los ingresos por servicios por $200. En la segunda, al recibir el pago, se debita la cuenta de efectivo y se acredita cuentas por cobrar por $200 respectivamente. En la diapositiva observamos el análisis de la transacción. El activo cuentas por cobrar aumenta $200 y el ingreso por servicios aumenta $200. Al analizar la ecuación básica, resulta que los activos aumentan y el patrimonio del dueño también aumenta. Para el análisis de débito-crédito, encontramos que los débitos aumentan los activos. Por consiguiente, se debitan $200 de cuentas por cobrar. Además, los créditos aumentan los ingresos, por lo que se acredita ingresos por servicios por $200. La entrada de jornal detalla las cuentas del mayor y la respectiva cantidad en débito y crédito. Al realizar la transferencia del jornal diario a la cuenta del mayor, observamos el movimiento de las respectivas cuentas para el mes y el balance final registrado. Gastos acumulados. Gastos en los que se ha incurrido, pero que aún no han sido pagados en efectivo o no se han registrado en los libros de contabilidad. Se incurre en el gasto antes de realizar el pago en efectivo, por lo que se reconoce una cuenta por pagar. Los gastos acumulados surgen de las rentas, los intereses, los impuestos, los salarios. Para los gastos acumulados, la entrada de ajuste registra la obligación y reconoce el gasto. La entrada de ajuste aumenta mediante un débito una cuenta de gasto y aumenta mediante un crédito una cuenta de pasivo, deuda. Analicemos la siguiente situación. El 1 de octubre, Alpha Company firmó una nota por pagar a 3 meses por la cantidad de $5,000. La nota requiere que Alpha pague intereses a una tasa de interés anual del 12%. Tenemos que determinar el interés vencido y no pagado. Utilizamos la fórmula que observamos en la diapositiva. Se multiplica el valor nominal de la nota, $5,000, por la tasa de interés anual, 12%, por la fracción de los meses transcurridos en el año. En este caso, un 12avo, para obtener $50. Se debita la cuenta gasto de interés y se acredita la cuenta intereses por pagar, $50 respectivamente. Observamos en la diapositiva el análisis de la transacción. El gasto de intereses aumenta $500 y el pasivo intereses por pagar aumenta $50. Al analizar la ecuación básica, resulta que los pasivos aumentan y la equidad del dueño disminuye.
Para el análisis de débito-crédito, encontramos que los débitos aumentan los gastos. Por consiguiente, se debita la cuenta gasto de intereses por $50. Además, los créditos aumentan los pasivos, por lo que se acreditan los intereses por pagar por $50. La entrada de jornal detalla las cuentas de mayor y la respectiva cantidad en débito y crédito. Al realizar la transferencia del jornal diario a la cuenta de mayor, podemos observar el movimiento de las respectivas cuentas para el mes y el balance final registrado. Veamos esta situación. Alpha Company pagó salarios por última vez el 26 de octubre. El próximo pago de salarios no ocurrirá hasta el 9 de noviembre. Los empleados reciben un salario total de $2,000 por una semana de trabajo de 5 días o $400 por día. Por lo tanto, los salarios acumulados al 31 de octubre son $1,200, $400 por 3 días. Se debita el gasto de salarios y se acreditan los salarios por pagar por la cantidad de $1,200 respectivamente. Observamos en la diapositiva el análisis de la transacción. El gasto de salarios aumenta $1,200 y el pasivo salarios por pagar aumenta $1,200. Al analizar la ecuación básica, resulta que los pasivos aumentan y la equidad del dueño disminuye. Para el análisis de débito-crédito, encontramos que los débitos aumentan los gastos. Por consiguiente, se debita el gasto de salarios por $1,200. Además, los créditos aumentan los pasivos, por lo que se acreditan los salarios por pagar por $1,200. La entrada de jornal detalla las cuentas de mayor y la respectiva cantidad en débito y crédito. Al realizar la transferencia del jornal diario a la cuenta de mayor, observamos el movimiento de las respectivas cuentas para el mes y el balance final registrado. El balance de comprobación ajustado. Luego de analizar y preparar la entrada de ajuste en el jornal y transferirla a las respectivas cuentas del mayor general, estaremos listos para preparar el balance de comprobación ajustado. El balance de comprobación ajustado se prepara después de que todas las entradas de ajuste se han preparado en el jornal diario y luego de que éstas se han transferido a las cuentas del mayor general. Su propósito es comprobar la igualdad en la suma total de los balances en débito y de los balances en crédito en las cuentas del mayor. Constituye la fuente primaria para preparar los estados financieros. En la diapositiva observamos el balance de comprobación ajustado de Alpha Company al 31 de octubre de 2012. Es necesario validar que la suma de los débitos resulta igual que la suma de los créditos. Los estados financieros. Utilizando el balance de comprobación ajustado, se preparan los siguientes estados financieros: el estado de situación, el estado de ingresos y gastos, el estado de equidad del dueño. En las próximas diapositivas se muestra el uso del balance de comprobación ajustado. Observa en la diapositiva las cuentas del balance de comprobación ajustado que son utilizadas para preparar el estado de ingresos y gastos, así como el estado del patrimonio del dueño. Observa en la diapositiva las cuentas del balance de comprobación ajustado que son utilizadas para preparar el estado de situación. Con esta presentación, hemos finalizado los temas de estudio para esta unidad. Conclusión. Con las entradas de jornal y el registro de todas las entradas de ajuste, se prepara el balance de comprobación ajustado. Las cuentas del mayor general contienen toda la información necesaria para preparar los estados financieros, utilizando el balance de comprobación ajustado como la base principal para la preparación de los diferentes estados financieros. Referencias. Para el desarrollo de esta unidad se utilizó el libro de texto que se presenta en la diapositiva. Te recomendamos que utilices otras fuentes disponibles en el Centro de Recursos Educativos Virtual.